Muchas gracias. Bien, atronador, ¿no? Vamos a comenzar, yo rompiendo el protocolo en este tipo de eventos. Usualmente lo que ocurre es que vienen los comentarios en relación con la obra y al final el autor es quien procede. Es un planteamiento que le hago, doctor, si nos permite que en esta ocasión lo sigamos. Y entonces, para abrir y siendo buenos anfitriones, a ver si es la opinión de la doctora, Anita, le pediría que por favor comenzara con las exposiciones, enseguida a la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros, después por una cuestión de caballerosidad el maestro Javier Miguel y finalmente el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Por favor, en ese orden. Doctora. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos que están aquí con nosotros hoy. Un agradecimiento al magistrado presidente y a las dos magistradas, María Amparo Hernández, Chong Cui, y la magistrada Marta Concepción Martínez, por esta iniciativa de celebrar o de realizar actividades en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Es muy importante, es una fecha muy importante que cada año se conmemora en agosto de cada año. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para poder hablar de temas de suma importancia que tal vez no todos los días tenemos la oportunidad en el Poder Judicial de la Federación de hacerlo. Aunque sí me gustaría resaltar que desde hace muchos años han tenido un gran interés y disposición de justo hablar de esos temas la magistrada, los magistrados de la Sala Superior y ahora también cada día más las salas regionales. A lo mejor sabemos, o si no, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene lo que llamamos su Sala Superior. Este está en el Distrito Federal, es el último lugar donde pueden llegar los casos relativos a ese tema. Y antes de eso llegan generalmente, no siempre, a una de las 5 salas regionales. Y cada una de esas salas regionales pues tiene una jurisdicción. Y hablando de la jurisdicción, aquí donde estamos, se contemplan los estados de Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Y yo creo que es muy importante tomar en cuenta si vivimos en un país muy rico en pluralismo, ¿no? Un pluralismo tal vez conocido a nivel lingüístico y cultural y tal vez menos conocido el pluralismo que también implica eso, que es el pluralismo jurídico, es decir, la diversidad de normas y de leyes que se aplican dependiendo de dónde uno está y también la diversidad en las formas de organización. Entonces, si vemos, por ejemplo, los estados que están en esta jurisdicción o circunscripción, como también llaman, incluye, por ejemplo, como dijimos, Michoacán. Es un estado grande, como sabemos. Están asentados 4 pueblos indígenas en su territorio. El más numeroso, el pueblo purépecha, ¿no? Y aquí el viernes tuvieron la oportunidad de escuchar a una autoridad comunal de esta comunidad. En otra ocasión seguramente les va a dar gusto también recibir autoridades de los otros estados, de Colima, Hidalgo, Estado de México, porque justo este es la oportunidad o el espacio donde se podría pretender empezar con lo que hemos llamado los diálogos interculturales, ¿no? Donde podemos escuchar y aprender uno del otro de las diversas formas, en ese caso de organización, de nombramiento de autoridades y en general de la organización comunitaria. Entonces, en ese sentido, la publicación de un libro como este es uno de muchos esfuerzos que hemos visto que el tribunal ha hecho para diferentes fines. Un fin, aunque obviamente el autor nos va a aclarar más, pero podríamos pensar que el fin de un libro como esto
es dar a conocer más lo que dicen las leyes sobre el tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas e incluso cómo lo han interpretado tribunales, tanto en el país como a nivel regional o internacional. Eso podría ser como una línea de actuación, ¿no? Difundir, hacer conocer lo que dicen las leyes, lo que han dicho los tribunales sobre ese tema. Otra línea también es conocer y aprender de los pueblos y comunidades indígenas de su riqueza jurídica para que esto alimente al trabajo, en ese caso, por ejemplo, de un tribunal electoral, ¿no? Por esto es un diálogo de dos lados que es muy importante y por eso son también acciones de diverso tipo, ¿no? que se están realizando. En ese sentido, creo que es importante tomar en cuenta la historia tal vez más reciente con relación a ese tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Estamos hablando de derechos colectivos. Este es el aspecto, la característica más importante, porque estamos hablando a pueblo a nivel pueblo, ¿no? A nivel pueblo o nación yaqui, náhuatl, zapoteco, mixteco, y comunidad siendo las comunidades que conforman esos pueblos, ¿no? A veces ahí hay un poco de confusión, piensan que pueblo indígena es localidad, ¿no? Pero es mucho más allá. Cuando estamos hablando del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, estamos hablando de pueblos, ¿no? De pueblos, y bueno, sabemos que conforman a los pueblos, bueno, las localidades o las comunidades donde están asentadas, pues, las poblaciones. Entonces, hablando de derechos colectivos, si pensamos en nuestro ámbito, que es el ámbito electoral, pues es un tema de suma importancia. ¿Por qué? Porque si lo que caracteriza el derecho occidental, el derecho positivo, el derecho escrito, ¿no? Que vino aquí después de la colonización, porque aquí ya había obviamente derecho, habían ordenamientos jurídicos de las diferentes naciones que existían. Ese derecho de origen europeo es un derecho donde se enfoca mucho en el individuo, los derechos individuales. Y sabemos que el derecho indígena, ¿no? O los sistemas normativos indígenas, lo que domina, pues, en el nivel comunitario y de pueblo son los derechos colectivos. Entonces, desde ahí empezamos a conocernos y reconocer que partimos incluso de visiones diferentes, y esa es la riqueza del país. Pues si no, qué aburrido, ¿no? Sería. Entonces, pero imagínense lo que eso significa en el ámbito electoral. Estamos hablando, en algunos casos, del sistema de partidos, bueno, de derechos individuales, ¿no? Que me pueden afectar como individuo porque no pude ser candidata para cierto cargo, porque no me fue posible afiliarme a algún partido político, no me fue posible ir a depositar un voto secreto tipo partidos políticos, etc. Estos son el ámbito de los derechos individuales político-electorales. Muy otro es el ámbito de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, porque hay la afectación, aunque sea a unas personas, se entiende que se afecta a la colectividad. ¿Por qué? Porque las personas se definen primeramente como parte de esa colectividad. Entonces, es decir, si llega aquí un caso de una comunidad purépecha grande como Cherán, tan grande que está dividido en 4 barrios y su organización emana de los barrios, y las asambleas se hacen por barrios, aunque vengan aquí en su calidad, y bueno, y no era un número poco, 2.500 comuneras y comuneros venían para reclamar una violación a un derecho colectivo. ¿Sí? Entonces, este es un tema muy importante y que acercándonos a la materia a través de estudios, pero también de visitas de campo, todo lo necesario, nos vamos dando cuenta que lo que llamamos la materia electoral, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, ya nos lleva a otra, no quiero decir nivel o dimensión,
pero sí tiene otras características, ¿no? Y eso sería uno. Entonces, si estamos hablando de derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas en la materia electoral, y si estudiamos los casos más se resaltan del tribunal, bueno, y más recientemente ya hemos mencionado pues el caso de Cherán, vemos entonces que la resolución va al corazón de la vida colectiva, que está ligada directamente incluso a la misma sobrevivencia como pueblo diferenciado, ¿sí? Porque una cosa es la implicación, si lo queremos ver así, de una elección en el sistema de partidos, donde es el sistema, además, pues dominante. No podemos pensar que el sistema puede estar en riesgo, realmente todo el sistema o forma de organización, por una decisión de un tribunal. O sea, tendría que ser realmente una cosa muy trascendente. Mientras una decisión de un tribunal que tiene que ver con los derechos colectivos pueden realmente ser de suma trascendencia para la vida de esa comunidad y del pueblo en general. Entonces, realmente estamos hablando de temas de suma importancia, y con ese entendimiento yo creo que las y los magistrados del tribunal, de la sala superior y de las salas regionales, con esta seriedad han enfrentado, se han acercado a los casos, ¿no? Por esta razón, si estudiamos toda la línea de casos, de decisiones que han tomado, han ido hacia el entendimiento y la construcción poco a poco a lo que es son situaciones diferentes que los casos que tienen que ver con partidos políticos y derechos individuales, ¿no? Claro, a veces adaptando en una situación donde pues cuando se establece, yo creo que no soy experta ahora sí como el doctor aquí, como el magistrado o la magistrada, necesariamente en la historia del desarrollo de las instituciones electorales del país, ¿no? Es un tema que hay gente que realmente conoce a fondo desde un principio ese desarrollo, ¿no? Desde los años 90. Pero creo que es algo que no se conceptualizó en ese momento, y cuando llegaron algunos casos que tenían que ver con derechos colectivos de los pueblos indígenas, se buscó cómo adaptar para que sí pueda haber una justicia, ¿no? Y una justicia pues de otra naturaleza. Entonces, en esta adaptación, empezando incluso con el tipo de demanda que se presenta a un tribunal, ¿no? La demanda en su momento fue concebido pensando en que iba a ser un individuo o tal vez un partido, en el mejor de los casos, que lo presentaría, y no pues una autoridad que representa, por ejemplo, a una colectividad o 2.500 comuneras y comuneros. Pero se buscó cómo utilizar ese mecanismo pues para dar respuesta a estas situaciones, ¿no? Que son situaciones que van justo a los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental. El derecho a la autonomía es la base de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. La autonomía, que significa el autogobierno, y pues qué más importante en la realidad del autogobierno que el derecho de nombrar a sus autoridades aplicando las normas y procedimientos propios de la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo veo una obra así y veo su importancia, porque si vamos brincando a los anexos, por ejemplo, creo que a muchos nos gusta y nos llama la atención que pueda haber, por decir resúmenes, por llamarlo así, resúmenes o puntualizaciones sobre casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, para tener una idea de cómo en casos concretos se iba tratando esos temas, ¿no? Ahora, en cuanto al texto, la importancia, yo creo que del texto es justo abordar el tema de los derechos fundamentales colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, ya muy enfocado a este ámbito del que estamos hablando, ¿no? El derecho electoral. Entonces, si utilizamos el texto tal como yo creo que el autor quiere que se pueda utilizar,
con tablas, con gráficas. Si tenemos alguna duda en particular, veo no solo en el texto, sino en este otro material que además yo sé que es muy tardado, no es fácil hacer ese tipo de trabajo porque pues no involucra ya mucho planeación de cómo quieres presentar cierta información de una forma más amigable. Yo creo que es un texto que se puede abrir y según la temática, pues buscar algo relativo a una duda en particular. ¿Qué tipo de casos ha resuelto el tribunal? ¿Cuáles han sido cuál ha sido la posición que ha tomado el tribunal para que sea un acceso efectivo a la justicia, etcétera? Entonces, aparte, en los primeros capítulos, el autor habla, de las definiciones que son necesarias para una obra así. Pues, ¿cuáles son los pueblos y comunidades indígenas? Y ahí sabemos que tenemos un marco jurídico pues que ya desde el 2001 trata ese tema, el artículo 2 de la Constitución, varios tratados internacionales, y pues el autor busca resumir eso para que sea accesible, ¿no? Yo aquí creo que es la importancia de esfuerzos así. Yo creo que son esfuerzos que en su conjunto van a abrir camino, yo creo que camino y debate. El debate es muy importante, creo que también me destaco un poco por ser una persona que le gusta a veces debatir, entonces invitaría a las personas a leer el libro y tal vez si tienen alguna duda o algún punto de vista incluso que quisieran debatir con el autor, yo sé, por ser un gran pues, maestro y profesional, estaría abierto a eso. Yo terminaría mis palabras justo con un par de estas anotaciones ya muy a nivel personal. En el prólogo menciona el doctor el tema de grupos minoritarios. Aquí depende mucho del contexto en que estemos hablando en el país, ¿no? Porque nos dirá la nación yaqui que en su territorio no son minoría, ¿no? Algún yori, como ellos dicen ahí, los mestizos, será la minoría. Entonces, ¿de qué jurisdicción, de qué territorio estamos hablando? En el estado de Oaxaca, pues también el que no es indígena es minoría, más bien. Entonces, el tema de derechos de las minorías se ha manejado en otros contextos, pero a nivel internacional se ha alejado mucho de ese concepto hablando de pueblos y comunidades indígenas. Porque para empezar, generalmente estamos hablando de un territorio pues, que era suyo y pues que llegaron después personas de fuera. Y si es que son numéricamente en algún lugar ya minoría, pues es por una llegada mucho más reciente que ellos, ¿no? Entonces, eso sería mi primera, a lo mejor, observación. También, en cuanto al tema que realmente hoy en día ha sido un tema muy platicado, el tema de las mujeres, ¿no? Invito mucho a las personas interesadas en esos temas a consultar, incluso ir a conocer, como yo he ido a entrevistarla a su casa, la doctora Silvia Marcos, vive en Cuernavaca. Les diré que es tal vez la única que podrían llamarse feminista, los que los zapatistas no han tenido que votar de su territorio. ¿Y por qué? Porque ella realmente entiende el tema desde la visión propia. ¿Cuál tema? El tema, de género, ¿no? Sabemos que es un tema, desde su planteamiento del feminismo, es un planteamiento occidental, un planteamiento urbano, y hay principios propios de los pueblos y comunidades de los que se tiene que partir históricamente y hoy en día se sigue partiendo las relaciones dentro de la comunidad que pues son diferentes que el contexto urbano occidental, como es la complementariedad. Entonces ella va desde las fuentes históricas, los códices, etcétera, hasta la actualidad con trabajo de campo. Y ella plantea que obviamente los pueblos indígenas sufrieron la conquista y con la conquista se trajeron ideas
machistas occidentales de una jerarquía increíble, además una jerarquía pues católica religiosa muy marcadamente patriarcal, ¿no? Entonces ella dice, bueno, sí sabemos que hoy en día se interactúa la cosmovisión propia con una cosmovisión ajena, que es patriarcal. Sin embargo, de todas maneras, desde las antiguas fuentes podemos ver hasta hoy en día que el principio propio no es el principio patriarcal, sino una dualidad y complementariedad que es la base misma, ¿no?, de la existencia de un pueblo indígena. Entonces, de aquí pues hay mucho que ver, cada lugar es diferente, cada pueblo indígena es diferente, cada comunidad, pero ahí hay mucho para debatir y poder discutir cuando se habla del tema de actos discriminatorios para las mujeres, como si fueran característica propia de los sistemas normativos indígenas, que yo argumentaría que no es así. Entonces, ese es lo bueno. El libro también nos da para poder debatir de cosas muy interesantes y muy actuales. En ese sentido, agradezco esa oportunidad de poder dar unas palabras sobre un libro que todos hemos leído y estamos contentos que se haya publicado, que esperamos que se circula más en las mismas comunidades indígenas, para la misma también, primero porque es una fuente de información importante y segundo para poder debatir esos temas, reflexionar y bueno, no me queda más que felicitar al autor y aquí a la magistrada, al magistrado presidente y al compañero Javier Ortiz, y agradecerles su presencia aquí, a todas y todos ustedes. Gracias. Agradecemos a la doctora Anita y le solicitamos a la magistrada Marta Concepción que continúe con su presentación, por favor. Gracias, buenos días. Buenos días a la doctora, al doctor Pérez de los Reyes, al magistrado Silva Daya, al querido maestro Ortiz Flores. Es importante este tipo de ejercicios en cuanto a poder llevar a cabo este tipo de trabajos de reflexión, no únicamente de parte nuestra, sino lo que hemos tenido la participación muy afortunada de integrantes de comunidades, de funcionarios que están muy ligados con lo que viene siendo todo lo que tiene relación con las comunidades indígenas. Realmente me siento satisfecha, contenta de lo que se ha logrado con este taller. Quiero felicitar al magistrado presidente Silva Daya por la organización, ha sido una organización excelente, y también a quienes han participado de las comunidades indígenas, pues bienvenidos a todas y a todos. Ha sido realmente un gusto que estén participando, que podamos en conjunto poder estar en un foro de esta naturaleza, y que pues ahora sí no existe exclusión de ninguna índole, sino al contrario, que nos vayamos sumando porque pues tenemos esa interacción desde el punto de vista jurisdiccional. Bienvenidas y bienvenidos todos. En México no existe una mayoría mestiza y una minoría indígena, sino muchos grupos con culturas y formas de vida diferentes, algunos indígenas y otros no. Así lo expresa el reconocido historiador Federico Navarrete. Es un privilegio participar en la presentación del libro Los Derechos Fundamentales de los Indígenas, autoría del doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, quien nos ha antecedido en esta sala regional en actividad jurisdiccional, y pues bienvenido nuevamente a su casa. Y la verdad es de que para mí fue una grata sorpresa saber que es pues de los pioneros en esta sala, y pues conocer a quienes, no únicamente a quienes nos antecedieron en una integración, sino todavía irnos más al origen de la integración de la sala regional, pues es verdaderamente interesante, y ver que sigue trabajando, sigue aportando y sigue dándonos pues elementos, herramientas para que nosotros nos preparemos en base a su experiencia. Realmente para mí en lo personal es un honor. Muchas gracias, doctor. Nuevamente bienvenido.
Y bueno, el libro nos da un contexto de la situación de los pueblos indígenas a nivel internacional, federal, regional, en cuanto al ejercicio de sus derechos político-electorales. Como bien lo señala el doctor Pérez de los Reyes, los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural. Por ello es necesario construir en el país una cultura de respeto, tanto a sus derechos individuales como a los que adquieren como miembros de una comunidad. Nos brinda un panorama en relación al trabajo jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El autor acertadamente destaca la labor garantista y el arduo trabajo que ha venido realizando el tribunal a través de sus diversas resoluciones, por más de 15 años asumiendo su responsabilidad de procurar los derechos de los indígenas en materia de participación política, los cuales no pueden ser vulnerados o excluidos. Es por ello que se les han reconocido e incluido en el ámbito jurisdiccional electoral, para lograr así su incorporación en la vida democrática de nuestro país. En el libro, y quiero hacer mención porque realmente mi participación, si bien es breve, también es cierto que para mí es muy importante escuchar al autor, pero sí quise puntualizar lo que el doctor destaca con tanta precisión en el libro, y que eso nos lleva a hacer no solo una reflexión, sino a tener ahí los parámetros del trabajo que se ha venido realizando tanto por el tribunal como en los estudios y la investigación del doctor, y que lo resume y que nos permite tener un libro de consulta verdaderamente interesante. En el libro se reconocen los 13 criterios garantistas que ha establecido el tribunal. Si me equivoco en este sentido, pues el doctor ya me corregirá en el momento de su participación, o antes si lo desea. Nos habla de la suplencia absoluta de la queja, el antiformalismo, el efectivo acceso a la justicia, la interpretación más favorable de las normas procesales, la efectiva acción afirmativa indígena, la representación válida, la flexibilidad de la legitimación activa en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del promovente de comunidades indígenas, notificación efectiva, respeto al procedimiento electoral consuetudinario, principio de igualdad, prevalencia de actos de carácter electoral en otros materialmente administrativos, respeto al lugar donde se llevan a cabo las elecciones por medio de usos y costumbres, respeto a la universalidad del voto. Estos son los 13 criterios garantistas que nos plasma el doctor en su obra. Y bueno, también nos habla de los instrumentos comparativos y gráficos que nos presenta el autor y que sirven de consulta para comprender los alcances de la aplicación de la protección garantista del tribunal en la sustanciación y resolución de los medios de impugnación en los que intervienen integrantes de las comunidades indígenas. Al llevar a cabo la lectura del libro y al observar con verdadero interés en el tiempo que llevo integrando el pleno de esta sala regional, les quiero comentar que me llama realmente la atención la actividad y la participación que tienen todos los integrantes de las comunidades indígenas para promover juicios, sobre todo en la protección de los derechos político-electorales. De la entidad de la que provengo y el haber permanecido en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo aproximadamente fueron 8 años, sí quiero destacar que no existe una participación tan activa como la que he observado aquí precisamente. Uno de los factores puede ser precisamente que nosotros no teníamos regulado el juicio para la protección de los derechos político-electorales, sino que venía siendo competencia tanto de la sala regional como de la sala superior, y lo que puede haber sucedido es de que acudieran a estas instancias. Pero también en los juicios locales
si bien no estaba previsto, no había tanta participación como la que vengo observando en esta jurisdicción. Será por el número de integrantes de las comunidades indígenas. Yo los veo con una percepción de que efectivamente al acudir al tribunal tienen la seguridad de que se les va a hacer justicia. Yo sé que puede ser que no se, siempre en los juicios, sí es cierto, alguien resulta no satisfecho con la resolución que se emite, pero también es cierto que hay una cultura que yo les quiero reconocer a quienes representan las comunidades y que están el día de hoy aquí, porque pues es con uno de los temas más importantes que me he encontrado en este ámbito jurisdiccional. Y bueno, también nos invita este libro a reflexionar todo lo que nos va describiendo el autor, efectivamente con gráficas, con todos los esquemas. Nos invita a hacer un estudio muy detenido de cada uno de los temas para que podamos tener un panorama preciso, pero también a la vez general. ¿Y qué sucede? Que tenemos los criterios que ha emitido la sala superior, el propio tribunal, las propias salas regionales, tenemos esta compilación, este estudio muy interesante del autor, pero también si no nos sensibilizamos nosotros, que somos quienes estamos estudiando todos los juicios y que es con quienes acuden los integrantes de las comunidades indígenas, precisamente en esa flexibilización que se requiere de entender que sus usos y costumbres tienen una trascendencia para la conformación de sus actividades organizativas dentro de la propia comunidad, no podemos trascender más allá de lo que se quiere. El doctor realmente nos está invitando a que nos preparemos a través de esta obra y que tengamos también esa sensibilidad, o sea, que sea un ejercicio de sensibilización y también lo que les comentaba de flexibilidad para poder observar que al momento de resolver no podemos alejarnos de estos principios garantistas, no podemos pensar que en unos aplica y que en otros no aplica, sino más bien considerar que son principios que ya se han venido estableciendo y que son criterios vigentes para que podamos considerarlos y analizarlos y no omitir ese tema en las resoluciones en las que participan los integrantes de pueblos indígenas. Eso a mí me parece verdaderamente importante y pues realmente es un libro de lectura obligada en donde el autor nos comparte sus conocimientos y experiencia de forma verdaderamente generosa y nos regala las arduas horas de trabajo que en su obra se refleja. Se ve que realmente el doctor hizo verdaderamente mucho trabajo, son muchas horas de trabajo que él nos da compiladas en esta obra, que vale la pena su estudio y su aplicación, y pues lo felicito de verdad, lo felicito. No es fácil escribir, no es fácil compartir los conocimientos para muchos a través de la escritura. Yo siempre he dicho que es un privilegio, que es un don que los autores tienen, que no se nos ha dado a todos y que de verdad en el caso particular realmente lo único que me queda es agradecerle a nombre de mis compañeros de ponencia, a nombre de mis compañeros que en este momento pues no tienen el uso del micrófono y que pues sí, para mí es importante decirle que es para nosotros muy interesante y le agradecemos esta aportación de su parte. Muchísimas gracias y felicidades, doctor. Gracias. Felicidades. Muchas gracias, magistrada Martínez Guarneros. Corresponde ahora, de acuerdo con lo planteado originalmente, el turno al maestro Javier Miguel Ortiz Flores, por favor. Muchas gracias, magistrado Silva Daya. Bueno, muy buenos días, amigas y amigos todos. Me siento muy honrado de participar en este coloquio dedicado a reflexionar sobre los pueblos indios del siglo XXI
y el Estado, en el marco, como ya se mencionó, del Día Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Felicito por ello ampliamente a la Sala Regional Toluca por esta iniciativa, justamente para abordar una temática compleja que aún no está resuelta, una de cuyas dimensiones, según entiendo, es la relación entre el derecho indígena, un verdadero derecho, como veremos, por un lado, y por otro lado, el derecho estatal. Reitero mi más profundo agradecimiento a la Sala Regional Toluca, en la persona especialmente del magistrado Silva Daya, de la magistrada Martínez Guarneros, por su amable invitación para participar en este evento, que debo confesar que me parecía a un principio un atrevimiento de mi parte el comentar un libro de tan distinguido profesor e investigador, pero finalmente asumí el reto y haré un comentario muy concreto y muy breve. Este libro es producto del doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, distinguido profesor investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral, funcionario jurisdiccional y universitario por muchos años, y sobre todo maestro de innumerables generaciones de muchas universidades del país, particularmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que tuve el honor, si bien no fue mi maestro, de conocerlo cuando impartía sus cátedras de sociología jurídica del derecho. Saludo con entusiasmo la aparición de este libro porque se inscribe en la línea de libros escritos por especialistas. Recuerdo justamente el libro del magistrado Silva Daya, titulado Control de la Constitucionalidad y Elecciones Indígenas. Y el libro que ahora nos ocupa constituye, en mi concepto, una producción intelectual importante e interesante. ¿Por qué importante? Bueno, importante porque aborda un tema que ha recibido atención tanto en nuestros países de las Américas como en el orbe en general en fecha apenas reciente. Baste mencionar, por ejemplo, las reivindicaciones neozapatistas de 1994, los acuerdos de San Andrés de 1996, la reforma constitucional de 2001, que desde luego no dejó contentos al movimiento neozapatista, y particularmente tener en cuenta que fue apenas en 1999 que el Tribunal Electoral comenzó a resolver litigios en la materia indígena. Como se explica bien en el libro, particularmente quiero destacar un juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave JRC 152-1999 relativo al municipio de Asunción Tlacolulita, Oaxaca, resuelto por la Sala Superior bajo la ponencia del entonces magistrado Orozco Enríquez. No me dejará mentir aquí el magistrado Silva Daya. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que fue apenas en el año 2007 que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con una fuerte resistencia inicial de países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda. Posteriormente aceptaron estos países esta declaración, pero aún así consideran que solo tiene un valor inspiracional y no vinculante. Y no obstante que se han realizado en la materia algunos avances importantes, por ejemplo, sin duda, algunas de las sentencias del Tribunal Electoral, como se explicó aquí el viernes, ya son realmente emblemáticas. Lo cierto es que, como se dice en un manual reciente de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos se encuentran todavía con numerosas dificultades para disfrutar plenamente del uso y goce de sus derechos humanos, tanto colectivos como individuales.
Como dice Rodolfo Stavenhagen, antiguo relator especial, cito, la violación de los derechos humanos de las poblaciones indígenas de América Latina no es un fenómeno aislado ni fortuito, sino que responde a condiciones estructurales propias de la historia económica y política de la región. Se cierra la cita. Frente a esta situación, este trabajo del doctor Pérez de los Reyes es importante porque analiza la protección jurisdiccional de lo que él denomina los derechos fundamentales de las personas, pueblos y comunidades indígenas desde diversos ámbitos jurisdiccionales. Al efecto, como ya se adelantaba, el autor no solo se limita a explicar y analizar las sentencias de la Sala Superior, sino también las de la Sala Regional, y tomando en cuenta la estructura federal del estado, de nuestro Estado mexicano, también describe con mucha precisión las decisiones de los tribunales electorales locales. Pero no se queda ahí el doctor Pérez de los Reyes, porque también realiza un análisis de lo que han resuelto los tribunales internacionales, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta forma, es importante señalar que el autor se hace eco de la importante, de lo que se llama la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, que viene a completar de una manera virtuosa este ciclo que comenzó después de la posguerra con el fenómeno de la internalización del derecho constitucional. De igual forma, como se indicó también, el libro ofrece un abstract de las sentencias que analiza el libro y también analiza 10 casos relevantes resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consecuentemente, a mi juicio, el libro resulta ser una obra completa y útil tanto para las estudiosas y estudiosos del derecho electoral como para las y los operadores jurídicos. Como se explica en el prólogo, el libro es el resultado de 4 investigaciones independientes que el autor realizó entre 2010 y 2012. Acorde con ello, el libro se estructura, mejor dicho, en 6 capítulos, con un capítulo inicial sobre los conceptos básicos y un capítulo final en el que compendia justamente las sentencias del Tribunal Electoral. Asimismo, cabe señalar que hay varios anexos muy útiles, entre ellos un anexo con las tesis jurisprudenciales y tesis relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Destaco el capítulo número 1 del libro, titulado Conceptos Básicos, porque, como toda obra rigurosa, el autor se encarga de analizar una serie de conceptos como el de derechos humanos, derechos fundamentales, derechos del hombre, derechos de la persona, etcétera, que forman un entramado conceptual y que, si bien están relacionados entre sí, como dice el autor, guardan entre sí diferencias específicas, algunas de ellas de fondo. Y como resultado de su análisis, el autor nos ofrece en la página 25 de su libro una definición de lo que debe entenderse por los derechos fundamentales de los indígenas. Al respecto, como el propio autor lo reconoce, se trata de una definición que no está exenta de problemas. La propia expresión definidora o definiens contiene elementos problemáticos como la propia idea de prerrogativas, que por cierto es un concepto que ya no utiliza en la Constitución mexicana, por lo menos en el artículo 35. Y al respecto, desde luego, lejos de pretender instaurar una disputa meramente verbal o terminológica, sino un diálogo fructífero y respetuoso con el autor,
Yo hablaría directamente, sin reservas, de derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas. Y ello por las siguientes razones. La primera, porque ello es consonante con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. En segundo lugar, me parece que es necesario utilizar un lenguaje incluyente o no sexista. Y en tercer lugar, aclarando que desde luego el autor no lo hace, me parece que tenemos que disipar esta impresión errónea de que hay que regatear la titularidad de los derechos humanos a los pueblos, comunidades y personas indígenas. Con todo, lo más importante es que, como lo sugiere el libro del doctor Pérez de los Reyes, debemos superar aquel pluralismo jurídico de carácter subordinado que pretendía el emperador Carlos V para transitar, para sustituirlo por un constitucionalismo con un nuevo fundamento. El nuevo fundamento es justamente esta idea de un modelo pluricultural. ¿Y a qué me refiero? Bueno, que en el siglo XVI, según lo refiere el cedulario de Encinas, el emperador Carlos V dispuso el 6 de agosto de 1555 que había que reconocer los usos y costumbres de los indios, como decía él. Sin embargo, agregaba, siempre y cuando no pugnen con la sagrada religión y las leyes del Reino de España. Es decir, que con esta visión, que reitero, debemos superar y rechazar, los usos y costumbres, concepto que utiliza nuestra Constitución actualmente, para Carlos V, él admitía que era el derecho de los indígenas, pero era un derecho filtrado a través de la criba de la religión católica y de las leyes estatales. Y en lugar de esta idea, de este pluralismo jurídico subordinado, debemos transitar entonces a un nuevo constitucionalismo bajo un modelo pluricultural. Me parece que una de las moralejas principales del libro del doctor Pérez de los Reyes es que hay que interpretar los usos y costumbres no bajo una clave como la pretendía Carlos V, sino bajo un nuevo fundamento, el modelo pluricultural. Y en este contexto, porque también considero que el libro es un libro inspirador, brevemente quiero referir en los minutos que faltan a una reciente línea jurisprudencial que ha estado construyendo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir de un caso resuelto en abril de este año relacionado con el Ayuntamiento de Reyes Etla, Oaxaca. Y la línea jurisprudencial se refiere a dos puntos centrales. Primero, la necesidad de tomar en cuenta necesariamente el contexto integral de los pueblos y comunidades indígenas y, en segundo lugar, realizar un enfoque pluricultural en esta línea del modelo pluricultural o intercultural. Y en esa resolución lo que resolvió la Sala Superior, y ha estado reiterando en otros asuntos, es que frente a un asunto que involucra los derechos de los pueblos indígenas, hay que tomar en cuenta necesariamente el contexto político y económico. En el caso, resulta que en este ayuntamiento existen o siguen existiendo 3 comunidades y una cabecera municipal y 2 agencias de policías. Y entre ellos hay un respeto mutuo y un reconocimiento. Y
Uno podría haber pensado que era un caso sencillo, que era un caso fácil y que simplemente había que aplicar los precedentes, por ejemplo, el principio de la universalidad del voto. Pero la sala dijo, no, momento, hay que ver el contexto en donde hay un consenso legítimo y no solamente fáctico, en el que cada una de las comunidades no se meten con las otras, respetan y reconocen mutuamente las elecciones de las otras comunidades, en esta idea de comunalidad. Y entonces lo que la sala resolvió fue revocar la decisión de la sala regional responsable, que había considerado que era necesario anular la elección porque se violaba el principio de la universalidad del sufragio. Bueno, he querido comentar brevemente esta línea jurisprudencial porque me parece que el libro del autor es un libro muy rico y sugerente, y por todo lo anterior felicito ampliamente al doctor Pérez de los Reyes porque nos ha regalado, realmente esa es la palabra, una producción intelectual como la que ahora tenemos en las manos. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, maestro Javier Ortiz Flores. Bien, ahora, si me permiten, antes de cederle el uso de la palabra, doctor, quiero hacer algunas breves reflexiones sobre este trabajo. Lo fundamental, desde mi perspectiva, es que se convierta en una importante fuente documental sobre el derecho electoral indígena, si se puede expresar de esa forma. No solamente tiene el mérito de que nos propone elementos conceptuales y metodologías de investigación, es decir, la clasificación de las sentencias y los efectos, ya se destacaban los criterios garantistas, las líneas garantistas que se desprenden a partir de las sentencias, sino que también realiza un análisis crítico de las sentencias, ve cuál es el impacto que han tenido las sentencias. Desafortunadamente el balance a partir del ejercicio no es muy positivo en cuanto al impacto de las sentencias. Ya se menciona algo que deriva de este asunto del que nos refiere el maestro Javier Miguel sobre el efecto contextualizado. Y yo creo que esta cuestión del efecto contextualizado es algo que intuitivamente se hace en el Tribunal Electoral. Sin embargo, me parece que tarde se viene a comprender qué implica esto. Y esta cuestión es algo sobre lo que se ha venido insistiendo, por lo menos en mi ponencia, de que las determinaciones que asumen las autoridades tienen que contextualizarse no solamente a través de las sentencias, sino durante todas las fases del procedimiento, desde la tramitación, cuáles son las obligaciones de la autoridad para tramitar. Una autoridad que está contextualizando sus determinaciones no se limitará a remitir el acto impugnado y las cédulas y las notificaciones, sino que hará muchas otras cosas más que coadyuvarán a que precisamente se adopte una buena decisión. Y muchas veces el problema es que como la autoridad desconoce el universo, está operando todavía con unas concepciones hegemónicas, pues no sabe de qué es lo que se dispone en cada una de las comunidades. La consulta es obligada para realizar una determinación contextualizada. Entonces no es a través de estas aproximaciones sucesivas, sino tiene que ser por sistema, desde la tramitación, pensemos el Instituto Nacional Electoral, los institutos locales, el tribunal, todo lo que es la fase de sustanciación, pruebas, empezando por la oficialidad de partes, actuarios, etcétera, y las sentencias. Bueno, entonces, otra parte que también
me llama mucho la atención del trabajo es que advierte que esos criterios garantistas no solamente aplican a la materia indígena y distingue muy bien, desde mi forma de advertir las cosas, entre lo que son los criterios garantistas en lo general y los que atañen a la cuestión indígena. Y eso es muy importante y me parece que en general tiene que ver más con una cuestión que es tratándose de los grupos colocados en una situación desaventajada. Esta sala regional ya ha adoptado varias decisiones en donde se advierten esto como un elemento para poder aplicar el derecho. Desafortunadamente se ha entendido el principio de igualdad desde una concepción formal y no va a haber un combate con igualdad si pensamos que el proceso contencioso es un combate, como decían, una lucha entre iguales. No habrá igualdad entre situaciones, entre sujetos que están colocados en una situación desigual. Los jueces, la judicatura, estamos llamados a ser órganos equilibradores del proceso para que efectivamente exista igualdad. Esa reflexión, este tipo de reflexiones dan este libro. Entonces me parece que su principal aportación no únicamente es darnos referentes en cuanto a la ubicación, de acuerdo con la división que se hace en la obra, de las decisiones de la sala superior, las decisiones de las salas regionales, las decisiones de los tribunales electorales y las decisiones de instancias internacionales, sino hacer ese tipo de reflexiones. Me parece que este libro viene a complementar la bibliografía en la materia, como sucede con los trabajos, que primero fueron por la vertiente de antropología. Menciono algunos de los pioneros: Gonzalo Aguirre Beltrán, Fernando Benítez, Guillermo Bonfil Batalla, Alfonso Caso, Héctor Díaz Polanco, actuales, Manuel Gamio, también actual pero ya extinto, Carlos Montemayor, Edmundo Gorman, Rodolfo Stavenhagen y Arturo Warman, también lamentablemente fallecido. Los concernientes a la perspectiva jurídica general sobre indígenas, como son los trabajos de Moisés Bailón Corres, Jorge Alberto González Galván y José Emilio Ordóñez y Fuentes, los relativos a elecciones en comunidades indígenas, pero desde una perspectiva antropológica, como son las investigaciones de Carmen Cordero Avendaño y los estupendos trabajos de Margarita Dalton y María Cristina Velázquez, in situ, así como también lo ha hecho nuestra amiga la doctora Parasto Anita. Están también los trabajos relacionados con la perspectiva jurídica de las elecciones indígenas, como son los de don José Luis de la Pesa Muñoz Cano, Manuel González Oropesa, Francisco López Bárcenas, Francisco Martínez Sánchez, la doctora Anita, Raúl Olmedo en el ámbito de Tlaxcala y Emilio Rabasa Gamboa, además de las publicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya superan una decena, entre los cuales sobresalen los trabajos de David Recondo, José Aylvin Oyarzún y Ernesto Garzón Valdés, entre otros. En estas 507 páginas que componen este trabajo, los derechos fundamentales de los indígenas, cada una de ellas pesa y tiene un valor en cuanto a los ríos de tinta y sobre todo largas jornadas que habrán implicado este trabajo. Estamos leyendo, estamos dando cuenta de un documento de una persona que sabe de lo que está escribiendo porque conoce la cuestión electoral y bueno, ahora también nos inicia en estos aspectos que tienen que ver con la cuestión indígena, donde la otra parte de la moneda que nos está haciendo falta es precisamente el establecimiento de un auténtico diálogo en donde somos los integrantes de las autoridades administrativas y jurisdiccionales quienes tenemos que estar del otro lado y los integrantes de las comunidades indígenas en este lugar para que seamos nosotros los que nos sensibilicemos, los que aprendamos y podamos efectivamente contextualizar nuestras decisiones. Muchas gracias, doctor, lo felicito por este trabajo
está usted obligado a regalarnos más volúmenes de este documento, de sus investigaciones, que seguramente van a concitar y van a despertar un mayor número de reflexiones como las que aquí se vienen refiriendo. Felicidades, doctor. Ahora tiene el uso de la palabra el autor. Muchas gracias, señor magistrado. Don Juan Carlos Silva Adaya. Disculpe lo coloquial, pero para mí siempre será el magistrado Juanito Silva Adaya, porque le tenemos especial cariño y ahora una mayor gratitud. Miren ustedes, estar en la histórica ciudad de Toluca de Lerdo, capital de mi estado de México, y digo de mí, porque sin tener el privilegio de haber nacido en esta tierra, pues soy vecino de uno de sus municipios, de Naucalpan de Juárez. Y por otro lado, por línea materna, pues mis orígenes están en un municipio un poquito alejado de aquí, Santiago Texcaltitlán. Entonces, pues por eso me refiero a esta tierra hermosa como mi estado de México. Pero además, estar en la quinta sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues representa un motivo de gran orgullo, de gran emoción. Efectivamente, cuando no existía aún el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino el Tribunal Federal Electoral, el que nuestro pueblo siempre llamó el TRIFE, pues a mí me tocó, dentro de su cuerpo jurisdiccional, tener la oportunidad de desempeñar el honroso cargo de secretario general de acuerdos. Entonces, discúlpeme magistrada, discúlpeme magistrado, esta es mi sala Toluca. Y ahora está representada de una manera excepcional por dos damas muy lindas, muy conscientes de su deber, y por un gran presidente. Cuando yo recibí del Centro de Capacitación Judicial Electoral de este tribunal la encomienda de encargarme de investigar esta línea jurisprudencial, los derechos político-electorales de los indígenas, pues primero me sentí muy abrumado, pero luego encontré un punto de apoyo en lo que yo he tenido como línea de investigación académica, la historia del derecho mexicano. El trabajo de investigar sobre el destino, sobre las resoluciones que se han tomado en casos involucrados de las comunidades indígenas, es una labor pesada, porque como bien decía hace unos momentos el doctor Ortiz Flores, y le agradezco mucho sus palabras tan elogiosas, maestro, es difícil enfocar esto porque debemos dar muchos pasos adelante. Debemos hablar, como él dice, de los derechos humanos referidos a las comunidades indígenas. Tiene mucha razón, porque empieza nuestro problema de cómo hablar de estas comunidades, porque indígenas somos todos, de acuerdo con el derecho romano. Indígena significa originario de algún lugar, y yo creo que en este recinto pues no hay nadie que no sea originario de algún lugar, ¿sí? Entonces, en principio, pues todos somos indígenas. Por otro lado, como bien dice también la doctora Anita, para mí Anita, siempre será Anita, paras tú, dice bien, es que pues hay que hablar de minorías o mayorías respecto al territorio que están pisando. En la tierra yaqui, pues los yaquis son mayoría. Si yo me paro ahí, obviamente soy pues un solo sujeto frente a toda una comunidad. Es difícil pues mencionar
a estos pueblos con los que el Estado mexicano tiene una deuda enorme, histórica. Miren ustedes, en la historia de México, en la historia general de México, hay 3 movimientos políticos importantes y reivindicatorios que todos conocemos: la independencia, la reforma liberal y la Revolución Mexicana. Y en esos 3 movimientos reivindicatorios, en las proclamas de nuestros caudillos, en los planes revolucionarios, no aparece mención alguna sobre reivindicar los derechos de las comunidades indígenas. La única excepción que he encontrado se refiere al manifiesto del Partido Liberal Mexicano de 1906, unos pocos años antes de que estallara la revolución contra el general Díaz, suscrito por don Ricardo Flores Magón. En su punto 48 menciona que se reivindicará a la raza indígena, y nada más eso menciona. Entonces, la historia nacional tiene una deuda enorme con nuestras comunidades indígenas. Y para nosotros los abogados, los juristas, los estudiosos del derecho, tenemos que poner nuestra aportación precisamente a la reivindicación de estos pueblos. En el entendido que como Estado de Derecho que constituye la República Mexicana, debe quedar asentado en sus leyes y después en las resoluciones de los señores jueces y magistrados y en la jurisprudencia correspondiente, esos derechos a los que legítimamente deben aspirar todas las personas, incluyendo las comunidades indígenas. Cuando se estableció la colonia, la preocupación de algunos religiosos fue proteger a los indios. Todos hemos escuchado y tenemos un recuerdo gratísimo de personas como Fray Bartolomé de las Casas, que dedicaron su esfuerzo a proteger a los indios y a demostrar algo que ahora solo enunciarlo sería una falta de respeto para quien lo pronuncie incluso. Demostrar que los indios eran seres de razón. Porque usted sabe, maestro, que se les escatimaba esa calidad a nuestros naturales. Pero proteger a los indios los dejó desprotegidos, los dejó en calidad de inferiores. Los indígenas, las mujeres, los niños, los migrantes, todas esas personas que mal llamamos minoría, maestra Anita, como usted bien dijo, esas personas no necesitan protección, necesitan respeto a lo que siempre han tenido. Y esa ha sido la postura de su servidor cuando, integrando un equipo con ayudantes de investigador, pues nos dimos a la tarea de recopilar todo este material riquísimo de nuestro tribunal respecto a las demandas en materia político-electoral de las comunidades indígenas. Yo puedo decirles a ustedes que de todo este trabajo, la enorme experiencia que saqué de él es que el tribunal sí se ha preocupado por los indígenas y ha tratado de resolver los casos concretos, a veces muy difíciles, y no le voy a platicar esto al señor presidente Silva Daya, porque él desde muy jovencito, cuando empezó su vida dentro de la jurisdicción electoral, le tocaron casos emblemáticos, interesantes, muy importantes, en los que él tuvo una gran participación y que están publicados. El Tribunal Electoral, y lo digo con sinceridad, se ha preocupado, aún sin el respaldo de disposiciones normativas concretas, haciendo uso de su capacidad como criterio jurídico y como jurisprudencia de ir formando un camino que después se ha plasmado en reformas de tipo político-electoral al nivel incluso constitucional. Yo
desde luego agradezco profundamente a nuestra Sala Toluca el que hayan dedicado dentro de este programa tan amplio para pues homenajear, para recordar, para insistir en los derechos de los pueblos indígenas, hayan dedicado este espacio a la presentación de este libro. Con él he querido contribuir con un granito de arena a una tarea que es muy difícil, pero que personas con la gran calidad humana, con la gran sensibilidad, con esa visión de una magistrada como a la magistrada Martínez Guarneros, muchas gracias por sus palabras, sé que van a seguir adelante en el logro de sus más altos derechos. Los indígenas de mi país algún día estarán en una situación diferente, en una situación de privilegio. Eso no lo voy a ver yo tal vez, pero las generaciones que vienen lo verán y algún día recordarán como algo histórico, como algo lejano, cuando no se tenían derechos ni se tenía voz. Todos los mexicanos, por el solo hecho de serlo y por ser dueños de este espacio territorial, tenemos derecho a muchas cosas, pero la principal, a vivir con dignidad y con orgullo, con ese orgullo que nos dejaron nuestros antepasados. Debemos sentirnos muy orgullosos de nuestro pueblo, de nuestra raza, de nuestra cultura y de tener entre nosotros a personas de la calidad humana e intelectual de las que conforman este presidio. Señor presidente, mil gracias por todo. Nada más para hacer una puntualización, esta obra no es un grano de arena, es una auténtica construcción de hormigón reforzado. Y efectivamente ese día tiene que ser actual, tiene que ser este momento, tiene que ser más, los avances no están precisamente, está visto en nuestras manos, sino más bien es una actitud demandante, exigente por parte de los integrantes de las propias comunidades que están asumiendo que son ellos los sujetos de derecho y quienes deben dar estas batallas a través de todas estas sinergias, ¿no? Como viene ocurriendo desde 1994, el 1 de enero. Muchas gracias.